¿Qué pasaría si mañana el presidente de los Estados Unidos apareciera frente a millones de personas y pronunciara solamente una frase? Una frase de apenas unas pocas palabras, capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. No sería una declaración sobre una guerra, ni sobre economía, ni sobre política. Sería algo mucho más profundo, la confirmación de que no estamos solos. Durante décadas, esta idea perteneció únicamente a la ciencia ficción, películas, libros, teorías conspirativas y relatos de personas que aseguraban haber visto algo imposible. Pero en los últimos años, algo comenzó a cambiar. El propio gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de fenómenos aéreos que aún no puede explicar. El Pentágono desclasificó videos, pilotos militares hablaron públicamente, exfuncionarios rompieron en silencio, y el Congreso estadounidense comenzó a realizar audiencias dedicadas exclusivamente al fenómeno UAP. Sin embargo, en medio de toda esta historia, existe un personaje del que se habla mucho menos, pero cuya influencia podría ser incluso mayor. Un hombre que durante décadas trabajó junto a científicos, agencias gubernamentales y empresas aeroespaciales. Un multimillonario que invirtió millones de dólares de su propio bolsillo para investigar un fenómeno que casi todos preferían ignorar. Su nombre es Robert Bigelow, y hace apenas unos meses volvió a ocupar los titulares del mundo entero. ¿Por qué? Porque aseguró que años atrás le pidió personalmente a Donald Trump que pronunciara una frase destinada a confirmar públicamente la existencia de inteligencia no humana. Una declaración que, de ser cierta, podría convertirse en uno de los episodios más sorprendentes dentro de toda la historia moderna del fenómeno ovni. Pero, ¿quién es realmente Robert Bigelow? ¿Por qué alguien como él tendría acceso a semejante información? ¿Y por qué tantos investigadores consideran que sus palabras merecen ser escuchadas con atención? Hoy, en Ecos del Faro, vamos a reconstruir toda la historia, separando cuidadosamente los hechos documentados de las declaraciones públicas y de las teorías que intentan explicar uno de los personajes más enigmáticos del fenómeno UAP moderno. Porque quizás la verdadera pregunta ya no sea si existen fenómenos inexplicables. La verdadera pregunta es: ¿qué sabe realmente Robert Bigelow? Cuando se habla de empresarios estadounidenses, es común pensar en compañías tecnológicas, bancos o industrias tradicionales. Pero Robert Bigelow siempre fue diferente. Nacido en Las Vegas, Nevada, construyó una enorme fortuna dentro del negocio hotelero e inmobiliario. Sin embargo, el dinero nunca fue su objetivo final. Desde muy joven, desarrolló un interés casi obsesivo por una pregunta. Una pregunta que, según él mismo ha contado en distintas entrevistas, comenzó durante su infancia. ¿Estamos realmente solos en el universo? Mientras otros empresarios invertían en acciones o empresas tecnológicas, Bigelow destinaba millones de dólares a investigar aquello que la mayoría consideraba imposible. No buscaba demostrar una teoría conspirativa. Tampoco intentaba convencer al mundo de la existencia de extraterrestres. Lo que quería era algo mucho más ambicioso: encontrar evidencia. Y para lograrlo, estaba dispuesto a financiar investigaciones que casi ninguna institución quería tocar. Con el paso de los años, fundó Bigelow Aerospace, una empresa dedicada al desarrollo de hábitats espaciales inflables. Su trabajo llamó rápidamente la atención de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense terminó colaborando con su compañía en distintos proyectos relacionados con futuras estaciones espaciales. De pronto, Robert Bigelow ya no era solamente un empresario, era alguien que trabajaba junto a una de las instituciones científicas más importantes del planeta. Pero mientras su empresa crecía, otra de sus inversiones comenzaba a llamar todavía más la atención, una inversión relacionada directamente con el fenómeno ovni. Y esa decisión terminaría acercándolo inesperadamente al Pentágono. Para muchas personas, destinar millones de dólares a investigar fenómenos aéreos anómalos parecía una locura, pero Bigelow nunca ocultó su postura. En varias entrevistas afirmó que estaba convencido de que la humanidad no era la única inteligencia existente. Incluso llegó a declarar que, para él, la evidencia ya era suficiente como para considerar esa posibilidad seriamente. Sin embargo, sus investigaciones nunca se limitaron únicamente a los objetos voladores. También se interesó por fenómenos considerados anómalos, experiencias cercanas a la muerte, conciencia, casos difíciles de explicar. Y uno de los lugares más famosos del mundo dentro de ese ámbito: Skinwalker Ranch, un terreno ubicado en Utah,
donde durante décadas se reportaron luces extrañas, supuestas criaturas desconocidas, anomalías electromagnéticas y numerosos testimonios difíciles de verificar. Bigelow adquirió el lugar con un objetivo muy concreto: no convertirlo en una atracción turística, sino estudiarlo científicamente. Instaló sistemas de vigilancia, equipos de medición, personal especializado y durante años financió investigaciones prácticamente en secreto. Muchos pensaron que simplemente estaba gastando su fortuna en una obsesión personal, pero nadie imaginaba que, poco tiempo después, el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzaría a interesarse exactamente por los mismos temas. A comienzos de la década del 2000, la obsesión de Robert Bigelow dejó de ser una curiosidad personal. Su nombre empezó a aparecer cerca de políticos influyentes, altos funcionarios del gobierno y programas financiados por el propio Pentágono. Lo que estaba por ocurrir convertiría a Bigelow en una de las figuras más importantes y controvertidas de toda la historia moderna del fenómeno UAP. Y es allí donde esta historia realmente comienza. A mediados de la década del 2000, el nombre de Robert Bigelow ya no circulaba únicamente entre investigadores independientes del fenómeno OVNI. Ahora comenzaba a aparecer en despachos políticos de Washington. Todo comenzó gracias a un hombre, el senador Harry Reid, representante del estado de Nevada y una de las figuras políticas más influyentes de Estados Unidos durante aquellos años. Reid conocía personalmente a Bigelow, sabía de su interés por los fenómenos aéreos no identificados y, sobre todo, conocía los recursos que estaba dispuesto a invertir para investigarlos. Fue entonces cuando impulsó la creación de un programa financiado por el Departamento de Defensa destinado a estudiar reportes de tecnologías aeroespaciales avanzadas. Un programa que con el tiempo sería conocido mundialmente como ATIP, aunque antes existió otro proyecto aún más amplio, AUSAP, el Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas. Gran parte del trabajo de investigación asociado a ese programa fue realizado por una empresa creada por Robert Bigelow, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, conocida por sus siglas BAASS. Por primera vez, un empresario que llevaba décadas investigando fenómenos considerados marginales pasaba a colaborar en un proyecto financiado con recursos del propio gobierno estadounidense. Durante esos años, BAASS recopiló informes, testimonios, registros de pilotos militares y casos considerados de interés para la seguridad nacional. Aunque muchos documentos permanecen clasificados, distintos exfuncionarios confirmaron posteriormente que el objetivo era analizar fenómenos que parecían desafiar las capacidades conocidas de la tecnología aeronáutica. No se trataba únicamente de buscar platillos voladores. El propósito oficial era determinar si alguno de esos objetos podía representar una amenaza para los Estados Unidos. Pero, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos que afirmaban que algunos de esos incidentes parecían ir mucho más allá de cualquier tecnología convencional. Internet está lleno de personas convencidas de que existen visitantes extraterrestres. Todos los días aparecen videos, fotografías y teorías. Pero Robert Bigelow siempre ocupó un lugar diferente, no porque sus afirmaciones fueran necesariamente más ciertas, sino porque su trayectoria era completamente distinta. No era un creador de contenido, no era un escritor de ficción, no era un supuesto contactado. Era un empresario multimillonario que había trabajado con la NASA, que había firmado contratos con organismos oficiales y cuya empresa había colaborado en investigaciones relacionadas con fenómenos aéreos anómalos. Por eso, cada vez que Bigelow hacía una declaración pública, la comunidad UAP prestaba atención, incluso quienes no compartían sus conclusiones. Con los años, comenzó a conceder entrevistas en las que hablaba con una seguridad que sorprendía incluso a los periodistas. En una de ellas, llegó a decir que, en su opinión, la presencia de inteligencia no humana era una realidad. No utilizó expresiones como «tal vez» ni «es posible». Habló con una convicción poco habitual. Eso no significa que sus declaraciones constituyan una prueba científica, pero sí explica por qué generaron tanta repercusión. Para muchos investigadores, si alguien con su nivel de acceso hablaba de esa manera, era porque, al menos desde su perspectiva, había visto o conocido información que lo llevó a esa conclusión. Y esa imagen de hombre convencido acompañaría a Bigelow durante los años siguientes, hasta llegar a un episodio que volvió a colocarlo en el centro del debate mundial: su relación con Donald Trump. En febrero de este año, Robert Bigelow volvió a hacer noticia. Durante una entrevista, relató una conversación privada que, según él, había mantenido años atrás con Donald Trump.
no describió una reunión cualquiera. Afirmó que había intentado convencer al entonces presidente de los Estados Unidos de hacer un anuncio que, de haberse producido, habría pasado a la historia. Según el propio Bigelow, existía una frase muy específica que Trump debía pronunciar. Una declaración sencilla, pero con consecuencias enormes. La idea era que el presidente confirmara públicamente que la humanidad no estaba sola. Bigelow explicó que veía aquella oportunidad como el momento ideal para iniciar una divulgación oficial, una transición gradual, sin pánico, sin sensacionalismo, simplemente reconociendo una realidad que, según él, ya era conocida dentro de ciertos sectores del gobierno. Sin embargo, esa declaración jamás ocurrió. Trump nunca realizó un anuncio semejante. Y hasta el día de hoy no existe ninguna confirmación oficial de que esa conversación haya terminado de la forma en que Bigelow la recuerda. Lo único que existe son las propias declaraciones del empresario. Pero fueron suficientes para volver a encender una pregunta que lleva décadas dividiendo a investigadores y escépticos. Si alguien como Robert Bigelow estaba convencido de que era momento de hablar, ¿qué información creía tener? Las palabras de Robert Bigelow pueden interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que simplemente expresan una convicción personal. Otros piensan que reflejan décadas de contacto con información reservada. Pero existe un detalle que vuelve esta historia aún más interesante. Bigelow nunca fue el único. En los últimos años, otros exfuncionarios, pilotos militares y miembros de programas relacionados con los UAP comenzaron a describir un escenario sorprendentemente similar. Y cuando todas esas piezas empiezan a unirse, el fenómeno deja de parecer una colección de historias aisladas para convertirse en algo mucho más complejo. Hasta este punto, podría parecer que Robert Bigelow es simplemente otro empresario fascinado por el fenómeno ovni. Pero esa descripción sería demasiado simple, porque lo verdaderamente llamativo no son sus inversiones, ni sus contratos con la NASA, ni siquiera su participación en programas relacionados con el Pentágono. Lo que realmente diferencia a Bigelow es la forma en que interpreta el fenómeno. Durante años ha repetido una idea que, para muchos, resulta difícil de aceptar. Según su visión, el fenómeno UAP no es algo nuevo. No comenzó en 1947 con Roswell, no empezó con los videos del Pentágono publicados en 2017, y tampoco sería consecuencia exclusiva de tecnología militar secreta. Para Bigelow, la presencia de una inteligencia no humana ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimo tiempo, y nosotros simplemente comenzamos a prestarle atención hace muy poco. Cuando la mayoría de las personas piensa en un ovni, imagina inmediatamente un platillo volador, una nave metálica, luces brillantes, un objeto cruzando el cielo nocturno. Sin embargo, Robert Bigelow siempre sostuvo que el fenómeno podría ser muchísimo más complejo. En distintas entrevistas dejó entrever que reducir todo el misterio únicamente a naves extraterrestres sería una simplificación enorme. Según él, los fenómenos podrían manifestarse de distintas maneras. Objetos luminosos, orbes, discos, esferas, triángulos negros, luces inteligentes e incluso experiencias que parecen desafiar nuestra comprensión de la realidad. Esta visión resulta llamativa porque coincide, al menos parcialmente, con lo que varios investigadores modernos comenzaron a plantear en los últimos años. Ya no hablan únicamente de objetos físicos, hablan de un fenómeno capaz de presentarse bajo distintas formas. Y esa diversidad es precisamente uno de los mayores enigmas para la ciencia. Uno de los conceptos más conocidos dentro del estudio moderno de los UAP surgió gracias a antiguos miembros del programa ATIP. Se trata de los llamados 5 observables. 5 comportamientos que, según algunos investigadores, aparecen repetidamente en numerosos casos considerados creíbles. Entre ellos, aceleraciones instantáneas imposibles para cualquier aeronave conocida. Cambios bruscos de dirección sin perder velocidad. Ausencia de superficies de control visibles. Vuelo completamente silencioso. Y la aparente capacidad de desplazarse entre diferentes medios, como aire y agua, sin perder rendimiento. Estas características aparecen una y otra vez en testimonios de pilotos militares, operadores de radar y personal entrenado. Y aunque ninguna de ellas constituye por sí sola una prueba de origen extraterrestre, sí representan un desafío para quienes intentan explicar el fenómeno utilizando únicamente la tecnología conocida.
Robert Bigelow considera que precisamente allí reside el verdadero misterio, no en las fotografías borrosas, ni en los videos de baja calidad, sino en aquellos casos donde múltiples sensores, radares y testigos describen exactamente los mismos comportamientos. Aquí es donde comienzan las interpretaciones, y también donde debemos separar cuidadosamente los hechos de las opiniones. Robert Bigelow ha manifestado públicamente que está convencido de que la humanidad no es la única inteligencia presente. Sin embargo, nunca presentó pruebas definitivas que permitan confirmar esa afirmación. Su postura se basa en décadas de investigación, testimonios y experiencias recopiladas a lo largo de su carrera. Para algunos, esa experiencia le otorga credibilidad. Para otros, sus conclusiones siguen siendo solamente una opinión personal. Y esa diferencia es importante, porque en Ecos del Faro no buscamos presentar creencias como si fueran hechos. Lo que analizamos son declaraciones reales, realizadas por protagonistas reales. Y en este caso, Robert Bigelow nunca ocultó cuál era su posición. Para él, el fenómeno merece ser estudiado seriamente, no desde el ridículo, ni desde la burla, sino con el mismo rigor con el que se investigaría cualquier otro fenómeno aún no comprendido. Quizás el aspecto más curioso de toda esta historia es que Bigelow no quedó solo. Durante los últimos años, distintas personas vinculadas al gobierno estadounidense comenzaron a utilizar un lenguaje sorprendentemente parecido. Pilotos de combate, ex directores de programas de investigación, funcionarios de inteligencia, militares retirados y denunciantes como David Grush. Cada uno con matices diferentes, cada uno hablando desde experiencias distintas, pero todos coincidiendo en una idea fundamental: que existen fenómenos observados por personal altamente entrenado que todavía no tienen una explicación satisfactoria. Eso no significa automáticamente que sean naves extraterrestres, pero sí demuestra que el debate dejó hace tiempo de pertenecer únicamente a la cultura popular. Hoy es una discusión que también existe dentro de instituciones militares, organismos científicos y comisiones del Congreso de los Estados Unidos. Y es precisamente ese cambio de contexto lo que convierte las declaraciones de Robert Bigelow en algo mucho más relevante que una simple entrevista. Pero todavía queda una pregunta por responder. Si Robert Bigelow estaba convencido de que era momento de una revelación, ¿por qué esa revelación nunca ocurrió? ¿Existen razones políticas, militares, científicas, o simplemente todavía no existe evidencia suficiente para realizar una confirmación oficial? Después de conocer la trayectoria de Robert Bigelow, su participación en investigaciones financiadas por el Pentágono y su convicción de que la humanidad no está sola, la pregunta surge casi de manera inevitable. Si realmente cree que todo esto es cierto, ¿por qué nunca ocurrió una revelación oficial? ¿Por qué, después de tantos años, ningún presidente de los Estados Unidos salió frente a las cámaras para decir abiertamente que existe inteligencia no humana? Esa es justamente la pregunta que divide investigadores, periodistas y especialistas en seguridad nacional. Y curiosamente, no existe una única respuesta. Existen varias teorías. Algunas parecen razonables, otras son mucho más especulativas, pero todas intentan explicar el mismo misterio. Robert Bigelow ha dado a entender en distintas oportunidades que la sociedad podría aceptar una revelación de este tipo mucho mejor de lo que imaginamos. Sin embargo, dentro de distintos organismos gubernamentales siempre existió otra preocupación. ¿Y si el impacto fuera demasiado grande? Durante décadas, la sola posibilidad de confirmar inteligencia no humana fue considerada un asunto de seguridad nacional. No necesariamente por miedo a los extraterrestres, sino por las consecuencias que podría generar. ¿Cómo reaccionarían los mercados financieros? ¿Qué ocurriría con determinadas creencias religiosas? ¿Cómo responderían los gobiernos rivales? ¿Y qué pasaría si esa inteligencia posee una tecnología cientos o miles de años más avanzada que la nuestra? Algunos analistas sostienen que una revelación mal gestionada podría generar una enorme incertidumbre mundial. Otros creen exactamente lo contrario, que ocultar información durante décadas sería mucho más perjudicial. Y es justamente en ese debate donde aparecen figuras como Robert Bigelow, personas convencidas de que la transparencia debería llegar tarde o temprano. Aunque nunca ocurrió ese anuncio presidencial que Bigelow imaginaba, es imposible ignorar que algo cambió durante los últimos años. Hace apenas una década, hablar de ovnis en el Congreso de Estados Unidos parecía impensable. Hoy, las audiencias públicas sobre UAP forman parte del debate político.
Pilotos de combate narran sus experiencias frente a legisladores. Exfuncionarios presentan denuncias bajo juramento. Y organismos oficiales utilizan cada vez menos la palabra ovni y más el término UAP, o fenómenos anómalos no identificados. Ese cambio de lenguaje no es casual. Refleja un intento de abordar el fenómeno desde una perspectiva más técnica y menos asociada al estigma cultural. Quizás esa sea la verdadera divulgación, no un único anuncio espectacular, sino un proceso lento, gradual, en el que la información comienza a hacerse pública paso a paso. Imaginemos por un momento que mañana se presente una prueba absolutamente irrefutable. No un video borroso, no una fotografía, no un testimonio, sino evidencia científica aceptada por toda la comunidad internacional. ¿Cómo cambiaría nuestra civilización? La historia debería reescribirse. La astronomía adquiriría un significado completamente nuevo. La filosofía tendría que responder preguntas que nunca antes enfrentó. Y probablemente la humanidad dejaría de verse como el único actor inteligente del universo. Pero también surgirían nuevas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Con qué propósito? ¿Han interactuado con nosotros anteriormente o simplemente nos observan? Son preguntas fascinantes y por ahora siguen sin una respuesta definitiva. Al llegar al final de esta historia, conviene detenerse un instante y separar cuidadosamente los hechos de las interpretaciones. Sabemos que Robert Bigelow existe. Sabemos que colaboró con proyectos aeroespaciales. Sabemos que mantuvo vínculos con investigaciones relacionadas con fenómenos aéreos anómalos. Sabemos que expresó públicamente su convicción de que la humanidad no está sola. Y sabemos que recientemente afirmó haber sugerido a Donald Trump realizar una declaración histórica sobre este tema. Todo eso forma parte del registro público. Lo que no sabemos es si esa conversación ocurrió exactamente como fue relatada. No sabemos qué información conocía realmente Bigelow, y tampoco existe una confirmación oficial de que los gobiernos posean evidencia concluyente sobre inteligencia extraterrestre. Ese es el límite entre los hechos documentados y las hipótesis, y es importante mantener esa diferencia, porque solamente así podemos analizar un tema tan complejo con seriedad. Quizás Robert Bigelow sea simplemente un empresario convencido de una idea. Quizás sus décadas de investigación lo llevaron a interpretar ciertos acontecimientos de una manera muy particular. O quizás sea una de las pocas personas que estuvo lo suficientemente cerca de programas gubernamentales como para llegar a conclusiones que todavía desconocemos. Lo cierto es que el fenómeno UAP dejó de ser un tema exclusivo de la ciencia ficción. Hoy forma parte de investigaciones oficiales, de debates científicos y de audiencias gubernamentales. Cada nuevo testimonio, cada documento desclasificado, cada declaración de figuras como Robert Bigelow agrega una nueva pieza a un rompecabezas que todavía está lejos de completarse. Tal vez la revelación que muchos esperan nunca llegue en forma de una conferencia de prensa. Quizás ocurra de manera gradual, documento tras documento, testimonio tras testimonio, hasta que un día la evidencia sea tan amplia que simplemente resulte imposible ignorarla. Mientras ese momento llega, el misterio continúa. Y como siempre, en Ecos del Faro no buscamos decirte qué creer. Nuestro objetivo es presentar la información disponible, analizar el contexto y dejar que seas vos quien saque sus propias conclusiones. Porque cuando hablamos del fenómeno UAP, las respuestas siguen siendo escasas, pero las preguntas nunca habían sido tan interesantes. Si disfrutaste de este documental, no olvides dejar tu like, suscribirte a Ecos del Faro y activar la campana para acompañarnos en futuras investigaciones sobre los mayores misterios de nuestro mundo, y quizás de otros.